Espinar, soy el director del Hospital Veterinario Valencia Sur. Quería aprovechar para contaros un poco cómo va Sky, porque lo hemos operado, ha ido todo bien. Sky se está recuperando poco a poco, pero ya puede abrir la boca, ya puede comer. Este que veis no es Sky, ya lo sé, estaréis diciendo, ¿de dónde está Sky? Sky lo tenemos aquí a nuestro lado, lo podéis ver con Sandra, que es una de nuestras auxiliares. Ahora mismo pues está el pobre un poco dolorido porque hemos hecho una cirugía muy agresiva en la que hemos tenido que quitar una parte ósea hasta la base del cerebro para poder crear una nueva articulación con una prótesis de grasa que hemos obtenido de su abdomen. Ha ido todo muy bien, hemos hecho unas plastias para poderlo recubrir y ahora algunas de ellas pues han soltado algunos puntos, hay un poco de inflamación, dolor, estamos trabajando con todo esto. Este señor se llama Brandy y Brandy es un súper luchador, es también un perrito maltratado, un perrito que parece ser que, por lo que nos contó la asociación Lechador, que es la asociación que lo ha rescatado igual que a Sky, pues probablemente la herida aparece por un cepo que le ha infectado en la zona del maxilar, le ha provocado la destrucción prácticamente de media cara. Y bueno, así es como hemos conseguido que Brandy llegue a ser un perro absolutamente normal y con una apariencia que, aunque no es la ideal, pues la verdad que yo lo veo muy guapo. Hace una vida absolutamente normal, es feliz, está gordo y está esperando que alguien lo adopte. Viendo estos perros y otros como hemos tenido muchísimos este año, de casos extremos que han venido de distintos puntos de España. Me acuerdo mucho de Betsy, me acuerdo mucho de Spirit y de otros muchos. Spirit, que todavía no hemos acabado, está la asociación La Candela haciendo un trabajo tremendo con él. No sé si sabéis que ha ganado un montón de kilos y está gordo. Es aquel perro que le pegaron un tiro en la mandíbula, le volaron toda la mandíbula hasta la base de la articulación temporomandibular, que lo dejaron abandonado. Y esto es lo que no puede ser, esto es lo que tenemos que cambiar. Y yo quería aprovechar, no para deciros solamente que con Sky lo hemos conseguido, porque si nos quedamos en que hemos salvado a Sky, en que Sky pues va a superar esta tropelía, este accidente, si nos quedamos ahí no hemos hecho nada. Lo que tenemos que intentar es que cada uno de ellos, todo su sufrimiento y también su victoria, entonces tenemos que utilizar cada uno de estos perros que han sido maltratados para que sean un estímulo, un incentivo y una motivación hacia todos de ver cómo luchan. Y una cosa muy importante, ¿os imagináis que a vosotros os ha pasado esto? Que un cepo os ha arrancado media cara y os han tenido que reconstruir pasando 4 meses en un hospital? O lo que le ha pasado a Sky, ¿os imagináis que luego podríais estar así con la especie que os ha hecho esto? Es que realmente los humanos que han hecho esto no nos representan, por eso somos nosotros los que tenemos que cambiarlo. Pero lo vamos a conseguir, como lo hemos conseguido con Brandy, como lo conseguimos con Betsy, y a Spirit le queda solamente adelantar su última prótesis para adelantar la mandíbula y que ya sea un perro prácticamente normal, un perro que hace 6-7 meses no tenía ninguna oportunidad. Hay un proverbio africano de los Masai que si queremos ir rápido vayamos solos, pero si queremos llegar lejos caminemos juntos. Por favor, vamos entre todos a concienciar, hacer todo lo que podamos para que esto no pase. Si pasa, luchar para solucionarlo, gracias a todos los que ayudáis a todas estas asociaciones, pero tenemos que intentar que esto no pase, que cuando pase se denuncie. Gracias a todos y muy buenas noticias con todos ellos.